Bienvenido a Immigration Insider con su anfitrión, abogado John Nicelli. Este podcast es un foro educativo y de aprendizaje sobre cómo abordar los aspectos complejos de la inmigración y las trampas que hay que evitar. Puedes encontrar este programa en las plataformas, entre ellas YouTube, LinkedIn, Facebook, Apple Podcasts, Spotify y en el sitio web johnnicelli.com. Ya está aquí el locutor de Immigration Insider, el abogado John Nicelli. Hola a todos. Mi nombre es John Nicelli. Soy abogado de inmigración en Nueva York desde hace años y quiero hablar hoy sobre cómo las personas pueden legalizarse mediante el empleo. Existen muchas opciones para la gente y muchas de las que no están al tanto. Empecemos con un tema reciente, cuando la gente cruzó la frontera mientras la administración de Biden. Así que si entraste a la frontera y, ya sea que te entregaras a las autoridades de inmigración o que presentaras tu solicitud, solicitaste asilo dentro de los 6 meses siguientes a tu entrada. La mayoría lo hizo en ese momento. Pero si fuiste liberado y no presentaste la solicitud, y esperaste más de 6 meses, o por mala suerte, si presentaste la solicitud dentro de los 6 meses siguientes a tu entrada, eso significa que nunca has adquirido presencia ilegal en los Estados Unidos. Si no tienes presencia ilegal, podrías obtener patrocinio con cualquier trabajo que hagas, ya sea en construcción o en un restaurante como cocinero. Podría ser panadero, pintor, ingeniero o arquitecto. Casi cualquier oficio que imagines. De hecho, hay miles y miles. Así podrías obtener apoyo de tu empleador si él está dispuesto a ayudarte, de veras. Entonces el problema es si las personas son detenidas en la frontera y entran en proceso de expulsión, lo que implica que deben comparecer ante un juez de inmigración, en efecto. Pero cuando te presentas ante un juez de inmigración, antes de pedir asilo, debes pedir al juez que te conceda una salida voluntaria para abandonar Estados Unidos. Si sales voluntariamente de Estados Unidos y no eres deportado, no estarás sujeto a las leyes de presencia ilegal. Por lo tanto, si te quedas aquí de forma normal, si te quedas ilegalmente más de un año, te impedirán volver durante 10 años. Si te quedaste ilegal 6 meses, te compran por 3 años. Pero si pediste asilo en frontera, nunca tuviste presencia ilegal. Por tanto, puedes obtener patrocinio por un empleo. Cuando te presentes ante un juez, dile al juez: solo quiero irme del país, volver a mi país. El caso continuará en trámite y podrás obtener tu residencia con ese patrocinador laboral. Tenemos que asegurarnos, ante todo, de que el empleador pueda pagar el salario justo. Así que, sea cual sea el salario, el empleador debe demostrar que su empresa o negocio, o incluso un familiar que trabaje en el hogar, tiene ingresos suficientes para pagarlo. Y el salario no lo determina el empleador. Lo determina el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Por ejemplo, si trabajas en un restaurante como cocinero y te pagan 12 o 13 dólares por hora en efectivo. Pero el Departamento de Trabajo dice que para ese trabajo quizá debas ganar 25 dólares por hora. Lo que hay que hacer es que no nos importe si te pagan en efectivo, aunque deberías estar registrado. Pero para la finalidad de la certificación laboral, no importa. Lo que importa es que el empleador tenga la capacidad, a través de sus ingresos, y de que tenga suficientes ganancias para demostrar que puede permitirse pagarle el salario que corresponda. Así que si el salario es de 30,000, 40,000, 50,000 o 60,000, deben demostrar que tienen ese ingreso neto en su negocio para poder contratarlo desde el día en que inician el proceso. Es un escenario, pues. Hay otro escenario. Ya estuviste en Estados Unidos mucho tiempo y no estás en proceso de remoción o deportación. Si iniciaste un caso a más tardar el 30 de abril de 2001, quedarías cubierto por la sección 245I de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Entonces, si presentaste un caso válido, con fecha anterior o igual al 30 de abril de 2001, y tu caso fue rechazado por alguna razón, quizá la empresa cerró o no tenía fondos para pagar salario. Tal vez no pudiste aportar la experiencia necesaria para calificar. Así que si alguno de esos escenarios se cumple, tu caso sería negado. Si se deniega el caso, eso no significa que puedas presentar otro. Puedes hacerlo con un patrocinador distinto, o incluso con el mismo, siempre que pueda pagar el salario. Muchas personas no lo saben, pero no pueden hacer eso. Y si cumples con los requisitos del 245, de la Ley de Inmigración y Nacionalidad,
Una vez que vuelvas a presentar la solicitud, podrás obtener tu tarjeta verde en Estados Unidos. Una vez que el caso sea aprobado y luego presentes la solicitud de ajuste de estatus, no tendrás que salir de Estados Unidos. Bien, un tercer escenario es: ¿qué pasa si estás aquí ilegal y no haces nada? Y luego se te aplica la prohibición de 10 años por haber permanecido ilegal más de un año, o más de 6 meses, y por ello podrías enfrentar una prohibición de 3 años. También podrías ser patrocinado, pero para ser patrocinado tendrías que tener a un familiar que sea cónyuge o padre que sea residente o ciudadano, para poder patrocinarte para obtener una exención, porque necesitarás que se perdone tu presencia legal. Así funciona. Primero, serías patrocinado a través de un caso de empleo, el cual sería aprobado por el Departamento de Trabajo y luego por Inmigración. Una vez que se aprueba, los documentos se envían al Centro Nacional de Visas. Después de enviarlos, notificas al Centro Nacional de Visas. Luego pedirás una exención, que busca perdonar la presencia ilegal, porque tienes un padre o un cónyuge residente. Ahora las exenciones tardan entre 2 y 3 años en aprobarse. Pero una vez que se aprueba la exención, se programará una cita de visa en todo el mundo. Después irás a tu cita de visa. Tu exención está aprobada. La certificación o el caso PERM se aprueba según el empleador y tus aptitudes para el puesto y para emplear y pagar el salario. Y se le concederá su residencia en un consulado extranjero. Ahora, no digas consejo extranjero. Se trata del consulado estadounidense en un país extranjero. Así que si estás dispuesto a responder, y los empleados pueden hacerlo, y tú estás calificado, te recomendaría hacerlo. Así que es mejor hacer eso y presentar una exención a través de un pariente. Incluso si tienes que quedarte en el extranjero por 1, 2, 3 o 4 años. No importa, de hecho, porque podrás regresar como residente permanente de los Estados Unidos. Así que eso es mucho más sensato que quedarte en los Estados Unidos ilegal todos los días, y esperando que ICE no te encuentre y te detenga. Porque si ICE te encuentra, será muy difícil, y entonces muchas veces terminarás en detención por largos periodos. Muchos detenidos, la gente detenida, los trasladan de un distrito a otro. Entonces, si te arrestan en Nueva York o Nueva Jersey, podrían enviarte a Arizona, Luisiana, Oklahoma, California o Texas, casi en cualquier parte del país. Estás aislado de tu familia y de tus amigos, eso es. Mucho peor que si te fueras voluntariamente y te quedaras en tu país unos años, si hace falta. A veces, en verdad, ni siquiera es necesario, pero lo último que quieres hacer es estar detenido, porque si no tienes una orden de deportación previa, va a tardar al menos entre 2 y 3 semanas en ver a un juez de inmigración. Debes decirle al juez para qué presentas tu solicitud, si eres elegible. Diga la cancelación de la remoción bajo la ley de 10 años. Eso sería genial. El único problema es que tendrás que permanecer detenido mientras dure el caso. Lo más probable, dadas las tendencias actuales, es ahora. Así que hay muchos litigios sobre fianzas. Porque muchos quieren salir en libertad con fianza, pero no las liberan, y hay fallos en distritos. Así que eso es un problema. Y no quieres quedar atrapado en ese atolladero sobre a dónde te mandarán. Bien, eso es un gran problema. Las condiciones, como has oído, no son agradables. Oigo muchas historias de gente detenida. No me gusta oír esas historias. Y estamos haciendo todo, junto a abogados de inmigración y muchas otras organizaciones, para proteger a los inmigrantes y sus derechos. Eso es lo que he hecho durante más de 40 años. Y eso es exactamente lo que espero seguir haciendo mientras viva. Toma mi consejo y busca un patrocinador. Si lo consigues, serás recompensado, y en algún momento, quizá llegarás a ser residente permanente en Estados Unidos. Algo para pensar, especialmente si tienes a un padre o a una pareja que sea residente o ciudadano, o empezaste un caso antes del 30 de abril de 2001, o entraste por la frontera y solicitaste asilo dentro de los 6 meses de tu entrada. Esos 3 criterios son extremadamente importantes para muchas personas, y lo más probable es que te conviertas en residente. Y si no tienes éxito la primera vez, ya sea porque la empresa quiebre o no tenga ingresos suficientes, o algo similar, o te despidieron y ya no quieren tu caso, puedes hacerlo de nuevo. Haremos cuantas veces sea necesario para ganar. Muchas gracias. Has estado sintonizando Immigration Insider junto a tu atento anfitrión.
el abogado John Nicelli. Puedes encontrar este programa en todas las plataformas principales, entre ellas YouTube, LinkedIn, Facebook, Apple Podcasts, Spotify y además en nuestro sitio web johnnicelli.com. Gracias por tus reseñas positivas, comentarios, preguntas y por compartir este programa con otros también.